Esta mañana, a propósito de sus primeros 100 días de gobierno, el presidente López Obrador dijo que su gobierno promueve y respeta los derechos humanos. Se refirió a medidas como la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa y al cierre del penal de Islas Marías. Pero ¿qué pasa en estos rubros de derechos humanos? Las mujeres, las poblaciones vulnerables y las organizaciones de la sociedad civil sienten que la 4T ha respetado y promovido sus derechos. Veamos el contexto. Los derechos no se consultan. Esta fue la respuesta de un grupo de asistentes al encuentro Mujeres Transformando México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al derecho al aborto, señalando que su régimen representa a todas las religiones. Y por eso siempre cuando se tiene que decidir sobre un tema polémico, decimos vamos a la consulta. El grupo de información elegida Gire señaló que el acceso a un aborto legal y seguro no es un asunto de consulta, sino una medida para proteger la vida y la salud de las mujeres. En la misma reunión, el mandatario señaló que el régimen autoritario permitió que la política se convirtiera en un asunto gremial a través de movimientos como el feminista, por la equidad de género o para la defensa de los derechos humanos. Cada quien se ocupaba de su movimiento. Para las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de López Obrador ha representado una constante tensión por las críticas del mandatario y la decisión de dar apoyos directamente a la población. Se cancelaron los subsidios a estancias infantiles para hijos de madres trabajadoras y se anunció que los albergues para mujeres en situación de violencia extrema serán administrados por gobiernos municipales y estatales. La medida también ha afectado a proyectos de prevención, investigación, diagnóstico y tratamiento del VIH y el SIDA. Tanto la Red Nacional de Refugios para Mujeres como las organizaciones ciudadanas que atienden a población con SIDA y VIH pidieron al Ejecutivo no descalificar en conjunto y diferenciar entre organizaciones intermediarias y aquellas que cumplen con sus compromisos. El mandatario también anunció que analiza la desaparición del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad CONADIS. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacerlo implicaría el incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por México. Organizaciones de personas con discapacidad han iniciado la campaña con inclusión, no solo pensión, y los derechos no se recortan, señalando que los 1,274 pesos mensuales que reciben uno de los 8 millones de personas con discapacidad que viven en México no resuelven las tareas de CONADIS, que incluyen inclusión, rehabilitación y creación de políticas para hacer efectivos sus derechos. López Obrador también impulsó la creación de la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, medida aplaudida por organizaciones defensoras de derechos humanos que, en cambio, criticaron duramente la creación de la Guardia Nacional, señalando que una estrategia similar dejó una secuela de violencia y miles de víctimas los últimos 12 años. Punto y contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy buenas noches, Genaro, encantada de estar por acá. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, muchas gracias. Conmemorando 100 días que parecen 1000. Ahorita platicamos, a ver si eso es bueno o es malo. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Buenas noches, queridos, todo bien. Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, encantada de estar por acá. Bueno, a ver, empezamos con el que ya dijo que feliz por los 100 años, que parecen 1000 días, ¿así lo dijiste? Más o menos. Bueno, había, para que muchos se el eterno que ese tema. parezcan más de 100 días es una cosa negativa, para ti parece ser algo positivo. Pero bueno, el tema de derechos humanos, y empezamos dividiendo rubros. Evidentemente estos célebres 100 días son la ocasión perfecta para que mucha gente hable de todos los temas, ¿no? Como si fuéramos expertos en todo. Sí. Pero aquí decidimos dividir en rubros y empezamos con derechos humanos y pues decir de entrada que se esperaba mucho más. Esperábamos mucho más quienes votamos consciente y hasta con entusiasmo por López Obrador en materia de derechos humanos. Esperábamos más, sobre todo en temas de género. De eso va mi columna mañana en Reforma. Los invito una vez a leerla mañana. Pero en el tema de derechos humanos, que abarca mucho más, además de los temas de género, no solamente los temas de género, sino que también temas como la desaparición de personas, profesionistas, periodistas, estudiantes y demás. Ahí como que no hemos visto avance alguno. Es decir, la Comisión de la Verdad ya se está instalando. Hay personas que tienen la voluntad política y el respeto y el prestigio y la reputación de haber sido luchadores sociales y de derechos humanos durante tanto tiempo, como Alejandro Encinas, entre tantos otros, la senadora Nestora también y muchos más de las figuras que están allí en la 4T, pero no estamos viendo los avances que esperábamos. Sí. A ver, un contrapunto. Yo veo algo muy interesante. Bueno, digo, conmemoro 100 días que parecen 1000 porque el compromiso del presidente antes de tomar protesta era que en un sexenio haría lo de 3 sexenios, ¿no? Y la verdad es que al ritmo que va, no lo dudo. Me parece muy interesante este debate con el que abrió la cápsula sobre
la postura de Andrés en torno a la lucha feminista y el contraste de la posición oficial publicada el miércoles pasado en los canales oficiales del gobierno de la República sobre en contra de la criminalización de las mujeres a través de la prohibición del aborto, abiertamente hablando en contra de esto con motivo de la aprobación de la criminalización en Nuevo León. Y el otro tema es la postura abiertamente en contra de la penalización y a favor de la legalización del aborto de Olga Sánchez Cordero, pero también el hecho de que en las dos cámaras las iniciativas que hay de Morena son a favor de la despenalización del aborto. Hay un debate muy interesante ahí porque una de ellas es Lorena Villavicencio, ¿no? Hay en la Comisión de Salud, en este momento hay una que se está trabajando, la Miroslava Sánchez, la presidenta de la comisión, la está trabajando. En la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño y las compañeras de la comisión están trabajando sus propias iniciativas y están debatiendo, y hay una posición muy clara de las compañeras feministas, encabezadas por Malú Micher, por Antares Vázquez, por varias compañeras que están a favor de la despenalización del aborto. Creo que ahí hay un debate muy interesante porque públicamente hay una discusión entre el presidente de la República y el equipo que sabe en materia de género. A mí me pareció muy importante que el 7 de marzo, el 6 de marzo, cuando presentaron el plan para proteger a las mujeres y niñas en contra de la violencia feminicida, él se hizo un atrás y fueron ellas las que dieron el mensaje todo el tiempo, desde el reconocimiento de que no es su especialidad, pero sí hay mujeres especialistas en la materia que están trabajando el tema. Por supuesto ella que... es Olga Sánchez Cordero y Nadine Gassman, que es la nueva titular, ¿no? Y lo platicamos, de hecho, el miércoles pasado. Entonces, yo veo ahí una materia de debate muy interesante porque de manera definitiva se está rompiendo con esta lógica presidencialista en la que la palabra del presidente era absoluta. Ahora no lo es, incluso al interior del gabinete. Hay un debate, vean las caras cuando él está diciendo en su informe este asunto no es cierto, en el 8 de marzo, este debate sobre que se gremializaron las luchas y el feminismo, sí. La cara de Wendy, de Nadine, de Olga, así como de, ¿qué onda? Bueno, nada más recordar que Olga Sánchez Cordero ha dicho una y otra vez que los derechos no se consultan. Le ha recordado el presidente esto, claro. Por lo menos unas 4 veces lo hizo en campaña, lo hizo también recientemente. Y Tatiana no también, se reconocen. ¿no? O sea, Tatiana no ha dicho nada en cuanto al derecho a decidir. De Nuevo León, que está muy calladita. Vamos a ver qué opina después. Pero a ver, veamos un contrapunto. Me imagino que Alfredo, Fer o Elisa querrán... A ver, Alfredo, empezamos contigo. Sí, bueno... ¿Vamos bien con los derechos humanos en la 4T? Yo creo que no. O sea, francamente no. Y también debemos de saber que el tiempo es muy corto. Aceptar que, aunque parezca que han pasado 1000 días, pues sí, solamente van ni 3 meses o un poco más de 3 meses de gobierno, y hay cosas positivas. Desde luego que tenemos que reconocer el caso Ayotzinapa, o sea, lo que ha generado, el parteaguas que puede ser para otros casos, pero en contraste, hay 43,000 personas desaparecidas en este país. Por lo menos más de 40,000 personas desaparecidas en este país, y ahí sí todavía no hay claridad. Esta semana en Tamaulipas. Terrible lo que sucedió con el camión. O sea, se cambió de gobierno y el crimen sigue ahí. Y el gobernador sale a decir que no puede hacer nada porque todavía no hay denuncia. Sí. Vamos a ver quién va a presentar una denuncia por migrantes centroamericanos que no tienen familiares en el país. Sí, se siguen repitiendo cosas. O sea, desde luego que no se le puede achacar a Andrés Manuel la descomposición del país en tan poco tiempo. Hay cosas positivas como la liberación de presos políticos, 16 creo que ya van, y hay 388 casos que se están analizando. El hecho que Segov se haya convertido, como el mismo Andrés Manuel dice, casi en una Secretaría de Derechos Humanos. Efectivamente, Segov ya dejó de ser lo que era antes, y frente a las víctimas, de hecho, Andrés Manuel el año pasado, el 14 de septiembre, les dijo que para eso iba a ser Segov, para atender las demandas de las víctimas de desaparición. Otra vez, en contraste, ese mismo día, ese 14 de septiembre, en Tlatelolco, a todos los familiares y las mamás, hermanas, padres de víctimas, de desaparecidos, les prometió comprometerse con una agenda de verdad, justicia, reparación y no repetición, de la cual no hemos visto absolutamente nada. Ha desaparecido completamente esa agenda de justicia transicional, como se conoce, crea un mecanismo internacional contra la impunidad auspiciado por la ONU, una Comisión Nacional de la Verdad, mejorar los mecanismos de reparación y de protección a víctimas y testigos, que es una demanda muy concreta de las víctimas, de los movimientos de víctimas y sus familiares
que han presentado a lo largo de sus luchas. Y bueno, me queda todavía el mal sabor de boca, también en lo negativo, de Tlahuelilpan, por ejemplo. O sea, 135 muertes que parece que ya se nos olvidaron. O sea, ya no está tan en el ambiente también por la vorágine de cosas que han pasado, pero que a mí todavía me queda la duda de la cadena de responsabilidades por la omisión en el famoso cierre de ductos, que si se enteraron 6 horas antes, que si se enteraron 3 horas antes, 1 hora antes. Y lo peor de todo es la satanización a la protesta social. El asesinato de Samir Flores, enmarcado en una descalificación de López Obrador al decirle que era un radical de izquierda, y al haber usado su muerte para decir que quizás era para que no se llevara a cabo la consulta y que la consulta misma se haya realizado después del asesinato de Samir. Lisa Sánchez. Pues fíjate que yo en realidad tengo ese sabor agridulce del que tú hablabas al principio, un poco porque pese a que hay ciertos compromisos muy visibles, empiezan a surgir acciones muy concretas en términos de atención a víctimas, en términos de reconocimiento de atrocidades pasadas, en términos, por ejemplo, de esto que es tan simbólico pero tan importante del reconocimiento y las disculpas públicas que ya a este gobierno le han tocado por lo menos 2 casos, el de Veracruz y el de Atenco, ¿no? Hay acciones que a mí me siguen preocupando muchísimo y de nuevo no es por traer mi tema favorito a la mesa, pero los temas, por ejemplo, de la estrategia de seguridad, que a todas luces, toda la evidencia demuestra que continuar malutilizando a las Fuerzas Armadas en este tema, que acaba de salir, por cierto, la información sobre la letalidad de la Marina durante todo el periodo de Enrique Peña Nieto, que llegó a 20 personas muertas por cada herido en los operativos en los que participaba, pues son contrarias, ¿no?, a la protección, a la tutela, a la garantía del ejercicio de los derechos humanos y sobre todo a la garantía de no repetición de violaciones ya reconocidas por el Estado mexicano en donde hay una participación de actores gubernamentales, ¿no? Ese tema, el hecho de que, por ejemplo, pasaron también el tema de prisión preventiva oficiosa, que tiene un componente de género particular que castiga, criminaliza, sanciona con particular virulencia a las mujeres, donde hemos estado viendo que esta estrategia también de operativos lo que ha subido es la tortura, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, pues hay que ver qué tipo de derechos humanos en realidad estamos, por un lado, defendiendo en lo narrativo y sí garantizando por lo menos el tema de derecho a la verdad, el derecho a la memoria, en estas acciones muy puntuales y muy emblemáticas de lo que fueron las violaciones del sexenio pasado, en otras que son las acciones que va a sostener durante toda su administración, pues hay riesgos potenciales muy grandes de continuar y profundizar este tipo de violaciones. Y me llama la atención otra cosa, por ejemplo, que ha sido muy particular también porque Andrés Manuel, tan fan que es de la democracia participativa, tan fan que es de los ejercicios plebiscitarios, pues se ha pasado muchas veces por el gran arco del triunfo las consultas a los pueblos indígenas, ¿no? En distintos momentos en donde habría tenido que hacerlas de manera legal. Se discutió en esta mesa el caso del plan para Hidalgo con los gasoductos, con el tema de que se amplió la consulta en Morelos, perdón. Que se amplió la consulta para no hacer una consulta específica con las comunidades, una consulta con los pueblos indígenas, que tampoco necesariamente veo ahí, y ya por no mencionar lo que se repitió en la nota, que es el tema de la agenda pendiente de género, que sí también identifico y que a mí me falta en lo particular, porque creíamos que por fin venía una cosa sin tabú, sin pelos en la lengua, sin disculpa pública, de avanzar este tipo de derechos, y no, es titubeante, ¿no? Sí, estamos viendo el contrario, a Olga Sánchez Cordero ya no tan entusiasta como estaba en la campaña, ¿no? Querida Fer. Yo quisiera hacer referencia al documento en concreto que se presentó el día de hoy, que, digamos, tiene muchísimo de dónde sacar, el de los 100 días. El primer mini informe de gobierno que presenta López Obrador. Y digamos, creo que parte de un problema que no es necesariamente de él, sino de la tradición de informes de gobierno que tenemos. Y es que cualquier gobierno pues, va a salir diciendo que es un gran éxito, que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Entonces es muy difícil como ciudadano realmente contrastar, ¿no? Porque no hay, digamos, no tenemos parámetros claros sobre lo cual los ciudadanos tal vez tuviéramos 10
elementos, ¿no? ¿Cómo va la seguridad en términos, si lo que decidimos evaluar son homicidios, si lo que decidimos evaluar son condenas después de un delito? Es decir, que tuviéramos una forma de darle seguimiento a lo que ha pasado antes y lo que está pasando ahorita en términos económicos, en términos de desarrollo social, de desigualdad, ¿no? Tal vez tener 10 criterios que fueran muy accesibles, que permitieran como ciudadano evaluar documentos como este. Porque hoy vemos un documento de 100 puntos en el que ponen igual los derechos humanos, los derechos indígenas, que una medida muy concreta para el desarrollo del campo, en una región específica del país. Entonces es difícil saber, ¿no? Cuáles son los relevantes, cuáles son los menos relevantes y sobre qué medir los próximos 100 días o incluso el sexenio. En segundo lugar, es un documento que, como sucede también en todos los informes presidenciales, lo evalúa de manera instrumental, ¿no? Mide cuántas vacunas se han dado en lugar de cuántos enfermos menos ha habido, ¿no? En este caso en particular no habla de vacunas, pero, por ejemplo, cuánto se ha invertido en el campo y no cuántas personas tenemos hoy viviendo del campo de manera autosuficiente, sin necesidad de depender de otros programas. Entonces, finalmente, esta instrumentalización pues también hace difícil saber qué programas funcionan y cuáles no. Grandes logros de este gobierno veo los símbolos. Creo que realmente ha acabado con una cultura de ostentación por parte del poder público. Creo que en eso lo han hecho muy bien. En segundo lugar, sí cumplió con el tema de la frontera. Sí, finalmente redujo los impuestos en todo este segmento, que creo que lo va a volver más competitivo. Todavía con algunas fallas en la instrumentalización, pero creo que lo ha hecho bien. Y en tercer lugar, las transferencias a las que se comprometió, particularmente con adultos mayores, con los estudiantes y en este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que finalmente en eso se ha cumplido. Hay otras en las que no queda tan claro. Prometió 3 millones de becas. 3.200.000, que ahí van, ¿no? Pero digamos, han pasado 100 días, ¿no? 200 dice Samarripa. Ahora, creo que, digamos, ha cumplido en el sentido de que ya se inició. Sí. Hay otros en los que dice cumplido, pero de una manera muy rara, ¿no? Así dice, por ejemplo, que los funcionarios públicos ya no van a recibir regalos de más de 5,000 pesos. Dice cumplido, ¿y cómo sabemos que está cumplido? Porque no se ha tenido reporte de que alguien no haya cumplido. Lo mismo con reuniones de funcionarios de Hacienda o de Función Pública con proveedores, ¿no? Dice, pues no tenemos reporte de que alguien no haya cumplido y por lo tanto está cumplido. A ver, déjame hacer una pausa, regreso contigo, porque el siguiente bloque, ya nos colgamos un poco el tiempo de este bloque, vamos a hablar sobre las marchas anti-AMLO, sobre si hay o no razones para protestar en contra de este gobierno. La marcha era bastante escasa, no había mucha gente, pero evidentemente las redes sociales... Yo ni me enteré. Hay muchísimo. Tú ni te enteraste, mi querido Lecona. Bueno, regresamos con este tema con Fernanda Caso, aquí a Punto y Contrapunto.